Estimadas directivas y estimados directivos, nos encontramos en la segunda etapa del proceso de monitoreo y acompañamiento denominada recojo de evidencia. Esta tiene como propósito que el participante se familiarice con las estrategias para el recojo y organización de evidencia del desempeño docente en las etapas del proceso de retroalimentación al estudiante, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa. Como lo habíamos visto anteriormente, es importante que el directivo conozca el proceso de retroalimentación a estudiantes y en base a este, recoger evidencia del desempeño de los y las docentes. Pero, ¿cómo podría el directivo saber si es que los docentes realizan el proceso de retroalimentación al estudiante? En la siguiente lámina responderemos esta pregunta. Para conocer cómo están retroalimentando a los estudiantes, el directivo recoge evidencia de las etapas del proceso de retroalimentación al estudiante. Para ello, debe tener en cuenta que este recojo puede hacerse de dos formas. Asincrónica, cuando el directivo revise evidencia de las etapas de retroalimentación que sigue el docente con sus estudiantes. Asimismo, esta forma es utilizada para recoger información de la etapa de seguimiento de las sesiones de Aprendo en Casa, seguimiento de actividades y retroalimentación, ya sea en escenarios con conectividad intermitente o sin conectividad. Por otro lado, la forma sincrónica se da cuando el directivo presencia o escucha en simultáneo la retroalimentación del docente a él o la estudiante. Asimismo, esta forma solo puede utilizarse para la etapa de retroalimentación y en escenarios con conectividad. ¿Cómo puede el directivo recoger evidencia y organizarla? De acuerdo a la organización del directivo en su institución educativa, proponemos 3 estrategias para recoger y consolidar la evidencia de la práctica pedagógica y la evidencia de aprendizaje. Estrategia 1. Escenario con conectividad. El personal de la institución educativa cuenta con un alto nivel de conectividad y acceso a diferentes plataformas digitales. En consecuencia, el directivo recibe evidencias en una nube virtual o de forma sincrónica, para el caso de la retroalimentación. Estrategia 2. Escenario con conectividad intermitente. El personal de la institución educativa cuenta con conectividad intermitente, así como limitado acceso a las plataformas. En consecuencia, el directivo no dispone de evidencias de manera consolidada. Estrategia 3. Escenario sin conectividad. El personal de la institución educativa cuenta con nula conectividad, siendo las llamadas telefónicas y los mensajes de texto el único medio de comunicación entre el directivo y sus docentes. ¿Qué criterios debo tomar en cuenta para elegir una opción? Diagnóstico de conectividad. Este es un criterio obligatorio. Contexto de la institución educativa y o la cantidad de docentes a monitorear. Estrategia 1. El directivo solicita a sus docentes que suban evidencias de su práctica pedagógica y evidencias del aprendizaje de sus estudiantes a cualquier nube virtual a la que tenga acceso él y sus docentes. De tal modo, el directivo tendrá las evidencias actualizadas en la nube virtual de manera consolidada. Paso A. Identifica y elige la nube virtual a utilizar, a la que todo el equipo tendrá acceso para la recolección de las evidencias de cada etapa del proceso de retroalimentación a los estudiantes. Paso B. Socializa el proceso de recolección de evidencias en la nube virtual con sus docentes. Paso C. Obtiene las evidencias consolidadas en la nube virtual. Recordemos que la etapa 3 puede ser recogida en la nube virtual o de forma sincrónica, si es que el docente así lo hace. Estrategia 2. El directivo solicita evidencias, previa selección de los docentes a monitorear. Paso A. Identifica y acuerda el medio a utilizar para la recolección de evidencias. Paso B. Solicita evidencias a los docentes a monitorear. Paso C. Consolida las evidencias por carpetas. Adicionalmente, puedes organizarlas en un consolidado. La organización por carpetas es muy importante, ya que facilita
el analizar la evidencia de forma concreta. A continuación, presentamos un ejemplo. Por consolidado, un paso adicional para organizar la información es crear un archivo de consolidación. Debemos tener en cuenta que este instrumento tiene como objetivo la sistematización en base a la cantidad, mas no permite analizar la calidad de la evidencia. Estrategia 3. El directivo solicita los 3 tipos de evidencia a sus docentes, previa selección de los docentes a monitorear mediante una llamada telefónica. Las evidencias, tanto de aprendizaje como de la práctica pedagógica, serán recogidas de forma oral. A. Identifica y acuerda que recogerá las evidencias de la práctica pedagógica y las evidencias de aprendizaje de manera oral, mediante la llamada telefónica. B. Toma nota del relato de los docentes a monitorear acerca de las evidencias de la práctica pedagógica y de las evidencias de aprendizaje. C. Organiza las evidencias revisando el relato contado por el docente y consolídalas de acuerdo a las etapas del proceso de monitoreo. Sigamos trabajando juntos por una mejor educación. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.